amigos de Algarabía Digital, ¿cómo están? Vamos a hablar de sexo, bueno, sexo entre comillas, porque vamos a hablar de la Edad Media. Había sexo, como siempre ha habido en la historia, sexo, pero tenía unos patrones ya llegó el cristianismo, el catolicismo, y pues las cosas no estaban tan fáciles. Aquí tenemos a la autora de ¿Por qué nos gusta tanto el sexo? Edad Media, María del Pilar Montes de Oca. Cecilia, ¿cómo estás, Pili? Bien, fíjate que es interesante pensar que cada vez que uno saca un libro de sexo, no se vende. Estos libros han sido muy difíciles que la gente los compre. Ya hemos platicado con ustedes primero empezamos con prehistoria, luego viene la antigüedad clásica, ahora es que yo escribí, como dice Fernando, de Edad Media, lo recopilé junto con Ilse Lissen, y luego viene la modernidad de que hizo Maluza Gómez, luego viene la era industrial, y luego el siglo XX y luego el siglo XXI. Pero no sé, cuando la gente ve sexo en un libro, no. Todavía tenemos esas tabúes. Cosas. Yo cuando voy a la farmacia a comprar condones pido, me da cigarros y me los envuelven en una, porque me da pena pedir condones. Eso me acordé del chiste que dice, llega un señor a una farmacia y dice, me da 3 cajas de condones, y le dice la señorita, una viejita, ¿no? Oiga, señor, cuide su boca. Entonces deme 4. Sí, entonces la Edad Media, qué bárbaro. ¿Cómo llegó la religión a...? Porque vimos la antigüedad, vimos la prehistoria, donde el sexo era una cosa libre, digamos. Exactamente. ¿No? Había ciertas reglas, normas, pero no como ahora, ¿no? Ahora sí, en la Edad Media. Es que es interesante la Edad Media, porque, bueno, primero la Edad Media son 1000 años. Eso es también algo importantísimo, 1000 años. Imagínense, ustedes recorren ahorita del 2018 a 1018, o sea, lo que ha cambiado el mundo en 1000 años, ¿no? Aún y cuando pudiéramos hablar que es una época oscura, una época que tuvo diferentes matices, lo que sí podría representar, o lo que sí de alguna manera es el común denominador de la Edad Media, es la religión cristiana. Sí. Es, digamos, el patrón básico que es el señor, digamos, el feudalismo en la segunda parte primero las guerras de los bárbaros, cuando cae el Imperio Romano, luego esta instauración, porque el Imperio Romano instaura ya la religión católica como la religión oficial, ¿no? Del mundo occidental, sí, bueno, porque realmente aquí me basé en el mundo occidental. Ajá. Si no me fui a lo que estaba pasando en la Edad Media en China, ni en lo que estaba pasando en la Edad Media entre los aztecas, ¿eh? Sí, no. Ajá. No, básicamente es Occidente, ¿no? Lo que llamamos en Occidente es la Edad Media, ¿no? Y como les decía, repito, la versión, digamos, o la vertiente del cristianismo, de la religión como base, ¿no? La gente vivía muy poco tiempo, estaba esperando todo el tiempo el cielo, que llegara el cielo, porque era lo que de alguna manera estaba prometido en una vida tan corta y tan llena de miserias, además, donde tenían pocos. Luego se refugian dentro de un lugar que es, bueno, claustro si son monjes, y si son siervos, pues están dentro de un feudo donde el señor feudal es el que los va a proteger de esas invasiones, de esos guerreros, de todo esto, y entonces se forman también ahí estas comunas, digamos, agrícolas. Entonces, pues realmente todo está constreñido. Las mujeres además pasan a ser como una moneda de cambio, un objeto que puedes intercambiar a través del matrimonio, a cambio de tierra, a cambio de poder, a cambio de un nombre, a cambio de una corona, ¿no? Uh-huh. Está aquí el caso de, bueno, ya es late, digamos, toda la parte late de la Edad Media, pero Juana la Loca es un caso clarísimo, claro, ¿no? De estos reyes católicos, Isabel y Fernando, que la mandan a casarse con un Habsburgo a la corte de Flandes, y ella se enamora perdidamente de Felipe el Hermoso, que nunca se enamoró de ella y que le hizo pasar por loca, y que de alguna manera ahí forman esta gran alianza que se convierte en el Imperio Español, que Carlos V sería el que ya, hijo de Juana la Loca, el que ya de alguna manera hiciera un usufructo de él, ¿no? Carlos V de Alemania, Carlos I de España. Hay muchas, concepciones sobre el sexo en la Edad Media que no sé si sean ciertas o no,
pero había unas reglas muy, muy formales de cómo penetrar a la mujer, o sea, no era fácil, el cinturón de castidad, los cruzados, ¿es verdad eso de que había cinturones? Fíjate que los cinturones de castidad no están hasta ahora, los historiadores no se han puesto de acuerdo si sí existían o no. Sí podía haber sido que existieran, se pusieron muy de moda en los años, en el romanticismo, en el siglo XIX, y se crearon ex profeso para que la gente tuviera en su casa su colección o un cinturón de castidad. Lo que se puede pensar es que la mujer tenía una obligación de ser virgen y de llegar a la noche de bodas como virgen. Eso sí era importante, porque era la manera, como te digo, como era una moneda de cambio, la mujer entraba digamos, en el otro mundo, en el otro recinto familiar, en la otra familia, en otro mundo, y entonces pasaba a vivir a casa del esposo, y ahí es donde ella tenía que tener esa virginidad intacta. Por eso estas sábanas, ¿no? Para que se viera que había sido desflorada en la noche de bodas. Y sí había y las ciertas... exhibían, ¿no? Y las exhibían, sí, sí. Balcón, en el balcón, o las monjas iban a dar, de alguna manera, iban a dar testimonio de que así había sido. Mira, aquí digo, ¿no? En los primeros siglos de la Edad Media, el celibato para los sacerdotes aún no se imponía. Hablando del celibato, ¿no? Por lo que les era permitido casarse y tener hijos. Más tarde, para restringir gastos y controlar la economía de la iglesia, el evitar herencias y reclamos familiares, y todo el dinero se quedara en la iglesia, fue prohibido el matrimonio y se impuso el voto de castidad. Muy bien. Oye, es muy importante, lo dices aquí en el libro, Boccaccio. Como fue el de Camerón. El de Camerón, como que es impensable que alguien publicara una cosa así tan hereje, ¿no? Es que claro, pensando que la Edad Media, o digamos, de acuerdo a lo que estamos platicando, que la Edad Media es una época feudal, una época monástica, donde los monjes viven dentro de un monasterio escribiendo, siendo herbolarios o sembrando y tal, y donde Dios es la máxima y donde se empieza el culto a la Virgen y todo esto, pues pensamos que toda la gente es virtuosa, pero eso no tiene nada que ver con que la realidad... Los monjes dentro de los monasterios, pues todos contra todos, y si nos organizamos, cogemos todos, y afuera también si nos organizamos, y lo que hace Boccaccio es simplemente narrar anécdotas e historias que le habían sido contadas ahí en la Italia de su época, ¿no? Del siglo XIII, XIV. Pero muy bien escrito, o sea, era gran escritor. Y es la que dice sobre el de Camerón, es un párrafo. Rústico, ¿qué es esa cosa que te veo que te sale hacia afuera y que yo no tengo? Oh, hija mía, dijo Rústico, esto es el diablo del que te he hablado, y te digo que creo que Dios te ha enviado aquí para la salvación de mi alma, porque si este diablo sigue molestándome así, si quieres apiadarte de mí y soportar que lo meta en el infierno, le proporcionarás un grandísimo consuelo y le harás a Dios un enorme placer y servicio. Si como dices, has venido a estos lugares para hacer eso. Exacto, meter el diablo en el infierno. Aquí vienen otras maneras de que le llamaban en esa época al coito. Y quiero decir que también tiene que ver los cuentos de Canterbury, que son más o menos de época. Y las gestas, ¿no? En los cantares de gesta no hay sexo. No, porque eran gestas. Ajá. O sea, eran más bien batallas. Sí. Teodoro de Tarcio, del año 602 a los 690, que fue arzobispo de Canterbury, o sea, mucho antes de los cuentos de Canterbury, hizo algunas reformas a la iglesia en Inglaterra. Entre los cánones que incluyó estaba: quien fornique con un varón afeminado o con otro hombre o con un animal debe ayunar 10 años. Ayunar 10 años. Sin desayunar, ¿eh? Nada de chilaquiles, nada de huevo, nada de nada. Quien fornique con un animal debe ayunar 15 años. Y los sodomitas deben ayunar 7 años. O sea, si es por separado, el del animal más 15 y el otro. Si se profana a sí mismo, es decir, se masturba, debe abstenerse de carne durante 4 días. Hijo, acuérdense que la carne era lo más importante. Yo no comería carne nunca, con lo que me gustan las carnitas. Y aquel que desee fornicar consigo mismo y no lo haga, o sea, que nada más desee, no, debe ayunar por 40 o 20 días, depende qué tan grande haya sido su deseo. Si es un niño y lo hace con frecuencia, debe ayunar por 20 días, o se le debe azotar ya para que se le quite la maña, pues, ¿no? Quien eyacule su semilla en la boca comete el peor mal y será juzgado por ello y deberá arrepentirse por ello hasta el fin de su vida
o si no, arderá en las llamas del infierno. Fíjate, esas mismas normas, reglas inglesas, no castigan tanto a la violación. Lo pones en el libro, dice que si violas a una mujer de primera clase, 50 chelines, que era un... Sí, pero era dinero, no era cárcel. De segunda clase, 20 chelines, y así si violas a una ya muy humilde y pobretona, 6 chelines. O sea que entre las... Te costaba más Entre más de mejor clase fuera la mujer, ¿no? Lo pones en el libro. Una cosa interesante aquí dice que el rey francés Luis XII tuvo cierta fama de homosexual cuando era adulto porque le gustaba estar en compañía de sus favoritos, generalmente sus favoritos eran hombres, aunque también se le conocieron amantes femeninas. Y de hecho, algunos dudan que su hijo más famoso, que es Luis XIV, el rey Sol, el Estado soy yo, fuera realmente hijo suyo. O sea, se cree que la mujer lo tuvo con alguien más. Y sí, realmente no se parece tanto a él. Pues no estoy familiarizado. Bueno, no estás familiarizado, ¿no? Eso es otra cosa interesante. Hoy en día, lo que más gusta a los hombres son los senos grandes. ¿Están ustedes de acuerdo? Sí. Por eso las mujeres... Sí, creo que es la cirugía número 1 entre mujeres, ¿no? El aumento de pechos. ¿Cómo se llama? Sabrina, no sé qué. En la Edad Media, a diferencia de la actualidad, se tenía especial gusto por las mujeres de senos pequeños. Incluso muchas usaban corsés para aplastarlos. Un caso aparte son las mujeres de Nápoles del siglo XIV que se liberaron de esto porque salían de sus casas desnudas a la azotea con la esperanza que la luna les hiciera aumentar el tamaño de los senos. Y era algo como muy mal visto, ¿no? Porque no eran mujeres recatadas. Sí, claro, pues eres exuberante. Se quitaban el corsé. Eres mala, ¿no? Sí. Y hablas también de San Agustín. San Agustín era un tipo nefasto, era misógino, era muy mujeriego y luego trató muy mal a las mujeres y su mamá Mónica era peor, porque lo mal aconsejaba. Santa Mónica bendita. Santa Mónica bendita, madre de San Agustín, eran mis hijos de la fregada. Es que todo esto se va conjuntando por la Iglesia Católica en el occidente. Por ejemplo, San Jerónimo, aquí pones en el año, es padre de la Iglesia, ¿no? En el año 300, en el 400. Si una mujer es bella, pronto tendrá amantes, pero si es fea, será fiel. Es mejor tener una mujer fea que una mujer infiel. Fíjate, mejor una fea para que no tenga bronca. Exactamente. También pensaban que las prostitutas eran más estériles que otras mujeres. Sí. Que se embarazaban menos, ¿no? Y decían que las mujeres que habían tenido sexo, incluso aquellas que se habían convertido en madres fuera del matrimonio, podían confesar sus pecados, cumplir años de penitencia y pasar años de su vida, ¿no? En un convento. Sí, o sea, una manera como de salir adelante en la vida ahí era un convento, porque era una manera de no militar con la historia. De expiar tus pecados. Expiar tus pecados. En oración, etc. Exactamente. El Papa Inocencio III, 1200, permitió la disolución del matrimonio si los órganos genitales de las parejas no eran compatibles, de acuerdo a su tamaño, ya que hacía difícil o peligroso tener relaciones sexuales. Un papa, divorcio, imagínate, sí. Es que lo tiene muy chiquito, o lo tiene muy grande, o lo tiene tal. Bueno, es un libro interesante porque también hablamos de libertinos y santos, ¿no? Nada más ya para terminar, dice aquí San Agustín, amar, ser amado era mucho más dulce cuando se disfrutaba del cuerpo de la persona amada. Por eso digo que era un tipo libertino que acabó siendo santo. Y decían también que en los libros penitenciales, Fernando, que eran donde la gente mandaba sus penitencias, se confundían los conceptos de anticoncepción y prácticas mágicas porque se les trataba como una misma cosa, perteneciente a un mundo diabólico. Es decir, ponerte una especie de condón, había unos condones internos, era igual de malo que poner un ombligo de niño recién nacido a la luna, tal. A final de cuentas eran cosas de brujería. Sí, sobre todo, y las mujeres, pobres mujeres, tenían que estar embarazándose. Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, una práctica muy común era alargar la lactancia 4 o 5 años. Lo más que se pudiera para decirle al esposo, oye, tranquilo, todavía estoy amamantando, esperamos al chamaco todavía un rato. Y en los conventos, ¿saben la cantidad de efectos que se encontraban también ahí, ¿no? De abortos y de niños recién nacidos, neonatos.
Nos vamos, es la Edad Media, una época interesante. Nos daría para hacer muchos más programas de Algarabía Digital. 1000 años. 1000 años de prácticas sexuales. Nos vemos la próxima.